Lo que tiene de bueno los pisos radiantes es que vienen al pelo con estas situaciones. ¿A qué me refiero? Ahora con este tema de la pandemia es donde la gente dice, bueno, no podemos viajar, ¿en qué invertimos? Entonces vamos a hacer refacciones en la casa o directamente decidamos a mudarnos y hacer una casa afuera, lejos de la ciudad. Entonces empezamos a pensar en armar esas casas en contacto con la naturaleza, con mucho vidrio, con pocas paredes para estar con ese contacto, y nos encontramos que justamente dentro de los sistemas de calefacción tenemos los calefactores de tiro balanceado, que lo que tiene de bueno es que no contaminan el interior de la casa, pero tienen un muy bajo rendimiento. Estamos hablando de un rendimiento del 40 al 45%, es decir, del 100% del gas que pagamos, solo utilizamos el 40%. Con la calefacción por agua caliente, sea por piso radiante o sea por radiadores, estamos hablando del 90%, y con las nuevas calderas de condensación estamos del 97%. Es decir, date una idea que la chimenea de una caldera de condensación es de plástico. Fíjate el poco calor que tiran al ambiente. Eso quiere decir que del 100% que pagué, el 97% va al agua. En cuanto a la calefacción, una vez que calenté el agua, tengo dos opciones de calentar el ambiente. Uno es con radiadores, los radiadores, esa vieja y sistema de calefacción que era con los radiadores. La diferencia que era entre aquellos sistemas que tiene el Banco Nación y que tienen muchas instituciones, es que antes se usaban radiadores de hierro y se picaban. Hoy se usan radiadores de aluminio, que son más estéticos, más livianos y no se pican. Y la caldera, antes era una caldera gasoil o fuel oil que iban al sótano, que era la idea que tenemos de caldera, y hoy es un calefón, ese tamaño. Hasta 40.000 kilocalorías y más son de ese tamaño, no más. Entonces, claro que lo podemos meter fácilmente en la casa. Una vez que la caldera transformó y cambió el calor que tenía el gas, se lo pasó al agua, vemos cómo distribuimos y cómo calentamos los ambientes. Como dije, uno es con radiadores y otro es con piso. Lo que tienen los radiadores es que necesito paredes. Entonces distribuyo con una cañería, voy por una cañería central y voy derivando a cada radiador, que lo puedo ubicar donde yo quiero, que lo puedo distribuir como yo quiero, como el cliente quiere, como el usuario quiere. No tiene ningún requisito en cuanto a como sí lo tienen los calefactores de la ventana, o que no pueden estar en tales ambientes. Esto es solamente agua que pasa por ahí adentro. No me quemo, no se queman, los chicos lo tocan y nadie se quema. De hecho, uno puede estar en los toalleros en el baño, le puede poner la toalla y fíjese que no se quema. Entonces, permite eso y permite distribuirlo como yo quiero. ¿Qué sucede? En piso radiante, lo que tiene de genial sobre radiadores es que ni siquiera requiero paredes. Además, como amplío la superficie de transmisión de calor, puedo bajar la temperatura del agua. Hoy en Europa, en cuanto a radiadores, se aumenta la cantidad de elementos. Al aumentar la cantidad de elementos, como me emite más calor, puedo bajar la temperatura y bajo el consumo. En piso radiante, ya que tengo toda la superficie emitiendo calor, puedo perfectamente bajar el consumo al punto de que es casi la mitad de radiadores. Y el valor de consumo de plata, de lo que pago, también es la mitad. Y ahora Pedro Saralegui nos va a contar por qué él cree que este es un buen momento para pensar en pisos radiantes y también tener en cuenta otras cuestiones, otras tecnologías que también suman al consumo eficiente de la energía. Cuando dije que ahora estamos construyendo más afuera, la ciudad se está expandiendo, comprar una propiedad para demolerla y construir en el centro me sale muchísimo más caro que comprar un terreno afuera y hacer en el terreno la casa que yo quiero. Me queda lejos, perfecto, pero además ya están llegando los servicios. Gas natural llega un poco más tarde, pero entonces si voy con gas envasado, tengo que buscar el sistema de calefacción que me consuma lo menos posible. El sistema de piso radiante es el que menos consume.
Entonces, si uno le dice, bueno, quiero calefaccionar mi casa, tengo mucha superficie, tengo mucho vidrio, no tengo casi paredes y quiero reducir el consumo, piso radiante es lo más conveniente. Y ojo que digo piso, no losa. Losa radiante es lo que se usaba antes, que eran los caños de metal, que eran de bronce, metidos dentro de la losa de hormigón, soldados, y por lo tanto se necesitaba calentar toda la superficie de la masa y enfriarla. Entonces se consideraba que más al norte de Buenos Aires no era conveniente porque a lo mejor a la mañana teníamos 5 grados y acá a las 3 de la tarde a lo mejor tenemos 15, es decir, subió 300%. Entonces por ahí la losa, en lo que demoraba en enfriar, ya no estábamos asando. Esto es piso, es decir, uno hace la losa, todo lo demás, y en los últimos 7 centímetros lo que hace es poner un caño de plástico, que lo que tiene de fabuloso, y acá viene la otra contra de que todo el mundo considera que está en el Vox Populi y demás, de los dos grandes dramas del piso, que era la inercia térmica, lo que demoraba en calentar y en enfriarse, porque como dije, los caños estaban en la losa. Y el otro gran miedo, cuco, eran las pérdidas en el piso, porque claro, eran uniones y demás. Aquí no hay uniones, es una sola manguera que va completa los 120 metros, nace en un colector que nace allí, circula 100, 120 metros y vuelve al colector, otra manguera y así sucesivamente. No hay uniones en el piso, entonces no hay posibilidad de pérdida, salvo que, como muchas veces sucede, le pongan una topetina para la puerta y la clavan contra el piso. Pero si no, no hay por qué. Lógicamente, se prueba antes de ponerle el cemento para completar. Lo que tiene de muy bueno el piso es que, primero, no tengo los radiadores calzados, puedo distribuir los muebles como yo quiero, y la sensación de confort y de calor es más rápida porque lo voy sintiendo del piso, no necesito que se me caliente todo el cuerpo. Entonces uno se siente cómodo mucho antes y por ende consume menos y es más cómodo incluso a la vista. La mayoría de la gente incluso cree que es más caro que radiadores. Pues no, es o igual o hasta más barato que radiadores. La única diferencia que tiene uno y otro es que el momento de la inversión. Estoy armando la estructura de la casa y debo poner la cañería. Con los radiadores armo la estructura nomás. Los elementos calefactores, que serían los radiadores, lo puedo poner después una vez pintado. Entonces a lo mejor el momento de la inversión es la diferencia. Pero económicamente es hasta igual o más barato el tema del piso radiante. Lo que tiene de bueno Paraná es que con esta calefacción por agua, digo Paraná por el tipo de agua que tenemos, que es agua de río, es agua dulce, podemos combinarla con energía solar. Es decir, ponemos un tanque de depósito, hacemos pasar el agua por un termotanque solar, yo por ahí prefiero llamarlo precalentador solar o economizador solar. Ya me precalienta el agua, me la manda a la caldera y es para agua sanitaria, no para calefacción, no para alimentar la calefacción del piso, sino para agua sanitaria, para lavar la ropa, para bañarme, para lavar los platos. Tengo esa ayuda, esa economía con el precalentador solar que me lo permite, insisto, el tema del agua. Entonces puedo poner una caldera doble, dual, como se denomina, doble servicio, dual, que yo la uso para calefacción y para agua sanitaria. Al agua sanitaria la precaliento con el sol, con el agua del sol, con el calor del sol y bajo así los consumos. Esa sería la manera de decir, bueno, ¿cómo hago yo para bajar los consumos de gas? Lo óptimo sería piso radiante y en cuanto al agua sanitaria, alimentando o precalentando con un termotanque solar. Y ahora nos vamos a detener en qué tipo de pisos pueden llevar estos pisos radiantes, sobre qué pisos se pueden instalar y qué tener en cuenta en cada uno de los casos. Se puede poner sobre cualquier piso, es decir,
Aquellos que son de madera entarugados y que van clavados, no, porque es bastante probable de que uno pinche uno de los caños. Pero en cuanto a la terminación, si puede ser porcelanato o puede ser madera, incluso los de piso flotante, no hay ningún inconveniente. En piso flotante, como entre la membrana que se tiene para evitar los ruidos y la madera es más aislante que el porcelanato, nos deben avisar previamente para saber la distribución de los caños y modificar el cálculo, la cantidad de caños que se deben poner. La idea es, uno calcula en función de, bueno, cuál es la temperatura que quiero, cuál es el calor que necesito, un cálculo calorimétrico. Entonces necesito saber cuánto va a llegar al ambiente. Si tengo más aislación, necesito ponerle más para que arriba llegue la misma cantidad. Con porcelanato, con más transmisor del calor, con menos cantidad de caño, lo hago perfectamente. Pero se puede poner cualquier tipo de piso. Y otra cuestión a tener en cuenta si pensamos en pisos radiantes es el momento de instalarlo. Obvio que es un sistema ideal para hacerlo al construir una vivienda. Y también se puede pensar en pisos radiantes a la hora de una reforma, pero ahí hay que tener en cuenta otros aspectos. En cuanto a las reformas es más complicado porque como uno estamos hablando de 7 centímetros que se modifican las alturas, uno lógicamente le debe decir al arquitecto, le debe decir al constructor, y el problema son las aberturas interiores o las aberturas exteriores que uno... ¿Cómo hace para que si me suben 7 centímetros el piso, cómo hago todo? Se puede hacer, hay muchas aberturas interiores que se cortan las puertas, las aberturas muchas veces que se reforman, no hay ningún inconveniente. Lo único que hay que hacer es, digamos, teniendo la información previa, con las modificaciones pertinentes, se puede hacer.